Buenos días. Préstamela de allá, por favor. O este nomás, ¿cierto? ¿No? Gracias. ¿Cuántos están felices? ¿Dónde usted va a encontrar todo el menú que hemos tenido esta mañana? Ni en el mejor momento que usted vivió en las tinieblas lo ha pasado tan bien como esta mañana, ¿sí o no? Y todavía algunos dicen que ser canuto es aburrido. Dile al que está a tu lado, aquí nadie se aburre, por favor. Hay dos cosas que yo he aprendido en la vida cristiana. Número uno es a dar. Y lo segundo es a dar gracia. Y quiero dar gracias por esta maravillosa oportunidad que nos han dado sus pastores de estar en este lugar junto a mi amada esposa, con el pastor Carlos Patricio. Nosotros somos viejos amigos. Yo soy el amigo. Sí, Señor. Y hemos transitado en estos años, como él bien lo ha mencionado, de manera bien particular. Siempre tratamos en el Señor de ser revolucionarios y espero que los siguientes 20 minutos revolucionarlos con una palabra que llegue a su espíritu. ¿Qué les parece? Gracias también por la amistad de los pastores Gladys y Henry. Nos conocemos, en este caso ellos son los amigos. Pero bien, qué maravilloso. Yo de verdad lo digo con mucha honestidad. Si alguien hubiese dicho esta mañana, sabes que dejemos el culto hasta acá, yo me doy por pagado con todo lo vivido y experimentado. Felicidades a los obreros, alumnos, aprendices que se han graduado esta mañana, a los pastores. No hay pastores con iglesias, hay iglesias con pastores. Porque un pastor es un regalo a una iglesia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y tomando cautiva la cautividad, dio dones a la iglesia. Por tanto, un pastor siempre va a ser un regalo a la iglesia. Cuídelos. Amén. Cuídelos. Amén. Vamos a la palabra del Señor esta mañana. Voy a leer un versículo, Gálatas 1:16. Gálatas 1:16. Si lo encontró, amén. Dice así. Voy a leer del versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Quiero que se grabe ese versículo, o lo comprimimos, que a Dios le agradó revelar a Cristo en mí. Levante su mano derecha esta mañana y diga conmigo, diga, necesito que Cristo sea revelado en mí. Amén. Que Cristo sea revelado en mí. En la medida que uno va creciendo en la gracia del Señor, uno va teniendo luz. ¿Correcto? Uno va teniendo luz. Hace tiempo atrás, mi esposa y yo estábamos oficiando un casamiento. Y era al aire libre, pero el lugar se hacía en un recinto privado. Mientras estábamos, ya se había hecho el casamiento, estábamos comiendo, porque ¿cuántos saben que los casamientos se va a comer? ¿Sí o no? ¿Sabía eso? Nadie pregunta si le gustó el vestido, la humita. Al final la gente sale, ¿te gustó la comida o no te gustó la comida? Bueno, ese día comimos, es verdad, ¿cierto? ¿No? Y mientras comíamos, mi esposa me dice, se te manchó la corbata.
Y yo no me di cuenta. Entonces, mi esposa, que ella tiene un don maravilloso, pescó la corbata y me limpió la corbata, imagínate. Y luego la secó, así que no había problema, le digo gracias y no se notaba. Minutos más tarde yo fui al baño y mientras estoy en el baño hay un espejo y noto que a mayor luz la mancha de la corbata, hermano, había crecido de manera enorme. Y yo digo, pero si mi esposa me la limpió. Entonces ahí en ese baño yo pesqué jabón, pesqué la corbata y ahí pesqué y se secó la corbata. Gracias, Señor, así no paso vergüenza. Me llego, me siento, termina y vamos a la luz, me voy al auto y alguien me dice, pastor, ¿qué le pasó en la corbata? Y cuando me miro la corbata, a la luz del sol, hermano, la mancha había crecido de una forma. Entonces yo aprendí que a mayor luz, tú tienes mayor lucidez de las manchas de ágape que habla el apóstol Judas en la vida nuestra. Entonces, he aprendido hace muchos años que yo dejé de ser un seguidor de Cristo. Y he creído que hoy día soy el domicilio de Cristo. Abraza al que está a tu lado y dile, te tengo una noticia esta mañana. Dile, deja de ser un seguidor de Cristo porque eres un domicilio de Cristo. ¿Correcto? Ahora, por favor, estoy generalizando, porque el punto acá es que Pablo demoró 14 años entre luz y mayor luz y llegar a dimensiones de comprender o entender y que aquella experiencia que no tenía los códigos humanos, palabras inefables, no lo podía explicar. Entonces muchas veces cuando uno trata de descodificar principios de reino, es probable que uno pueda estar haciendo el ridículo, ¿ya? ¿Me explico bien? Comilla, póngale por favor, en el contexto de cuáles son las mejores ilustraciones, la mejor pedagogía para que nosotros podamos comprender o entender y copiar y pegar en nuestro espíritu, de modo que nos vayamos luego de esta convención con una palabra que nos pueda regir. Porque si Pablo demoró 14 años, imagínense lo que significa para uno poder explicar lo que un hombre demoró 14 años y luego escribir 14 cartas y señalar que Cristo le fue revelado en su interior. Entonces esto es muy antiguo, porque Génesis 3:8 dice que cuando Dios venía al huerto, Él tenía una conversación al aire del día con Adán. Por lo tanto, el primer hombre, que es Adán, él nunca tuvo una experiencia espiritual del todo con Dios. Porque los que tenemos experiencias espirituales no es aquellos que han sido creados, sino aquellos que han sido engendrados. Y nosotros no hemos sido creados por Dios, meramente. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Adán fue creado, nosotros hemos sido engendrados. Y como mencionábamos ayer, aquello que ha sido engendrado tiene vida y naturaleza y procede de la fuente, de su autor y su creador. Entonces Génesis dice que Dios venía y a la orden del día conversaba con Adán. Entonces, del mismo modo que Dios venía, se tomaba un mate, un curanto con Adán, compartían, conversaban, un rico cordero. No comían en esos años, pero... Y luego se iba. Diga conmigo, Dios venía, conversaba y se iba. Lo decimos de nuevo. Venía, conversaba y se iba. ¿Y qué dice la Biblia? A la orden del día. Entonces ocurre algo que Dios se acostumbró, o Adán se acostumbró, en un momento determinado a tener una experiencia manifiesta con Dios. Y quiero definir lo que es presencia manifiesta. Presencia manifiesta es cuando Dios, de una manera particular, peculiar, súbita y sobrenatural, interviene en un ambiente. Lo que nosotros vivimos anoche en este lugar
Eso es presencia manifiesta. No obstante, la omnipresencia de Dios se define que Dios se encuentra en todo lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en todo lugar? Pero para que haya presencia manifiesta, no solamente requiere tu espíritu, sino que tus sentidos naturales sean alterados. Porque es probable que la noche de ayer alguien en este lugar jamás pisó una iglesia o nunca ha tenido una experiencia con Dios, pero por el simple hecho de haber participado y haber vivido un momento glorioso, esa persona, aunque no lo pueda explicar, porque eso luego lo trae el tiempo, esa persona sabe que algo sintió o vivió la noche de ayer. La definición suya es distinta, porque usted lo sabe explicar. Usted sabe lo que pasó anoche. Eso se llama presencia manifiesta. Entonces, había momentos en que Dios venía y conversaba con Adán, y como en esos días no eran cronológicos por 24 horas necesariamente, entonces, ¿qué ocurría? El tiempo de presencia de Dios en Adán era bastante, pero había un momento que se iba. En ese momento en que Dios se fue, apareció la serpiente. Para algunos son sinónimos, para mí no. Cuando Dios se fue, apareció la serpiente. La serpiente no apareció cuando Dios estaba. La serpiente no apareció cuando Dios vino. La serpiente no apareció cuando Dios conversaba con Adán a la orden del día. La serpiente no vino anoche. La serpiente no viene cuando está el conjunto cantando en este lugar. Porque usted no necesita orar para alabar al Señor en un ambiente espiritual como el que se genera en momentos en que estamos, como el que estamos viviendo ahora. La serpiente no viene cuando usted está en un discipulado, cuando usted viene el día domingo. La serpiente no viene cuando usted está en un discipulado. La serpiente no viene cuando Dios está con Adán. La serpiente no viene cuando Adán conversa con Dios. ¿Sabes cuándo vino la serpiente? En el proceso cuando Dios se fue. Porque Dios venía y Dios se iba. Dios venía y Dios se iba. Y en ese momento cuando Dios se fue, la serpiente apareció. ¿Y con quién dialogó? Con Eva. ¿Y por qué dialogó con Eva? Porque cuando Dios vino, en una de esas veces que vino, llamó al esposo y le dijo: de todo árbol que está en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día, y de cierto te digo, que comas de ese árbol, morirás. Entonces este hombre fue a su casa, y lo que para él fue revelación, para su esposa o para Eva fue una simple información. Entonces no es lo mismo cuando tú tienes la revelación de Cristo que cuando tú tienes la información de Cristo. Póngame atención, por favor. A Adán le fue revelado Cristo. A Eva recibió información de Cristo. Y la serpiente nunca viene a aquellos que le ha sido revelado Cristo. La serpiente viene a aquellos que tienen solamente información de Cristo. Entonces, el hecho de que yo me acostumbre simplemente a la presencia manifiesta es porque no he logrado conectar con lo que Pablo dijo. Porque Pablo dijo: a Dios le ha placido revelar a su Hijo en mí. Y cuando tú tienes a Cristo dentro de ti, no es lo mismo que tú tengas a Cristo dentro de ti, por favor, porque yo no tengo duda de eso esta mañana. La duda no es si tienes a Cristo. La pregunta que tiene que ser formulada es si me ha sido revelado que Cristo está en mi interior. Porque si no me ha sido revelado que Cristo está en mi interior, siempre voy a necesitar de un culto como el que tuvimos anoche. El problema no es el culto de la noche.
Porque cuando tú vives un momento de gloria, como el de anoche, ¿sabes lo que ocurre? Te olvidas de tus problemas. Te olvidas que tienes crisis en tu matrimonio. Te olvidas de la depresión. Te olvidas de la angustia. Te olvidas que vienes saliendo de un divorcio. Te olvidas de las crisis económicas. Pero no hemos tenido la capacidad de que Cristo, lo vivido anoche, yo soy el domicilio. Y esa gloria no solamente para mí es manifiesta, sino yo la llevo a todo lugar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Entonces, la serpiente no viene el domingo. Porque será serpiente, pero tonta no es, por hermano. La serpiente te está esperando en tu casa. La serpiente aparece el día lunes, cuando tienes que pagar tus deudas. La serpiente aparece en tu casa cuando tienes una hija rebelde. Y tienes a un hijo que está preso. Y tienes a un hijo en la droga. Y se te olvida la experiencia el día domingo. Y andas buscando un lugar rápidamente donde Dios pueda descender y hablar contigo a la orden del día. Entonces, cuando Pablo dice, a Dios le plació, le pareció, le agradó revelar a su Hijo en mí, es porque antes no era así. Porque el hombre de la vieja naturaleza necesitaba un Dios exterior. Por eso que Hebreos 11 dice que ellos vivían de promesas. Y que a Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no como si hablase de muchos, sino de uno. Y esa promesa hoy es una realidad en Cristo, en nuestras vidas. ¿Me están escuchando? Entonces tú ves gente, por ejemplo, que ofició de manera brillante en el Antiguo Testamento, de todos los estamentos, entre economistas, abogados, arquitectos. Noé fue un tremendo arquitecto, Moisés fue alguien que estudió derecho, formuló, declaró, escribió la ley. Pero esa gente siempre tuvo una esperanza. Nunca vivieron de realidades. Eran políticos destacados. Y siendo políticos destacados, ellos añoraban algo más grande, algo mayor. Y cuando a ti no te es revelado Cristo dentro de tu interior, ¿qué es lo más grande que Dios nos pudo haber entregado? Siempre andarás buscando algo más grande que aquello. Por eso que Saúl tomó a David y le dijo, sabes, tú harás cosas grandes. Y cada vez que en la Biblia habla Saúl, tú tienes que verlo con doble intención, porque algo malo hay en su boca. Porque Dios nunca quiere que tú hagas algo grande. Porque la Biblia dice, cosas grandes hará el Señor. Y no es lo mismo cosas grandes que grandes cosas. Porque una gran cosa es una semilla que encapsula cosas grandes. Pero cuando en tu mente quieres hacer algo grande para satisfacer el deseo de la gente, siempre tendrás que hacer algo más grande que supere eso grande. Y no hay nada más grande, más manifiesto, más glorioso que Cristo al interior de tu vida. Abraza al que está a tu lado, dile, Cristo tiene que ser revelado dentro de ti. Amén. Revelado dentro de ti. No es solamente la información. Por eso que me gustó, mi espíritu se sintió tremendamente bendecido al ver a estas personas que se han graduado. Pero el calificativo que pone la Biblia dice obrero aprobado y define que un obrero aprobado es aquel que desmenuza bien la palabra de verdad. No la palabra información, no logos. No está hablando de Génesis, ni Apocalipsis. Está hablando de la palabra de la verdad, en la cual Pedro dice que es el fundamento de nuestras vidas. Y no toda palabra escritural es una palabra de realidad necesariamente, pero toda palabra de realidad sí va a ser escritural. Y ese es el cruce que nosotros tenemos. Tratar de extrapolar cosas a las vivencias nuestras que ya no están en ningún lado en la escritura, porque fueron hechas y escritas para un tiempo moderado.
Los que me conocen años, hermano, yo vengo del mundo, pero más antiguo pentecostal. Usted no lo conoce. Mi abuela fue fundadora de la iglesia pentecostal, la más antigua en 1909, el avivamiento de Hoover. O sea, usted entenderá que para llegar a esto, me tuve que quedar endemoniado todas estas veces, ¿sí o no? O sea, los procesos del Señor son tremendos en las vidas nuestras. Y muchas veces quise ir al día domingo para buscar al Señor. Y todavía uno escucha eso. ¿Dónde vas? A mí se me enseñó que el día domingo era el día del Señor. Para mí el domingo era sagrado. Hasta que entendí que todos los días son sagrados. Y que yo no busco al Señor. Lo cargo en mi interior. ¿Están acá o no? Yo te busco. Y le preguntó a una persona, ¿y por qué lo busca? ¿Dónde lo perdiste? ¿Me están escuchando? Si lo buscas, ¿dónde se perdió? Porque, ¿dónde lo perdiste? Si tengo información y no revelación, el barómetro de que si sirvo o no sirvo, si lo tengo o no lo tengo, si lo siento o no lo siento, va a ser el patrón equivocado. ¿Y sabes cuál va a ser el patrón equivocado? Van a ser los sentidos humanos. ¿Son malos los sentidos humanos? No, porque Dios los creó. Pero no es el barómetro esencial en la vida cristiana, porque en el árbol de la ciencia del bien y del mal son cosas buenas y son cosas malas, pero la raíz es muerte. Lo sienta o no lo sienta, la raíz es muerte. El árbol de la vida, hermano, los evangélicos también se mueren, y de cáncer, y se enferman, y se mueren niños. Estamos sembrados, plantados en el árbol de la vida, y también nos ocurren cosas buenas y malas, pero su raíz es vida eterna. Entonces, comparar la vida entre lo bueno y lo malo, si lo siento o no lo siento. Hermanos, ¿cuántas veces me he parado en el púlpito sin sentir a Dios? Porque he tenido dramas, problemas, dificultades. Como una joven de la iglesia me preguntó, pastor, ¿usted alguna vez? Se lo pregunto con respeto, me dijo. Cuando alguien te dice, pastor, ¿le puedo decir algo con respeto? Es porque algo no es bueno lo que te van a preguntar. Me dice, pastor, ¿usted alguna vez le dio ganas de quedarse un domingo en la casa? Y yo la miro con una cara así de pastor serio. Y le dije, hermana, por favor, no un domingo, los 4 domingos del mes. ¿Y qué hace que me levante entonces? Es que hace muchos años yo aprendí que mi vida en Cristo no la rige mis emociones, ni en mi estado de ánimo. La rige mi espíritu. Mi vida de día a domingo no la rige el que ministra acá. Y los que me conocen años, y yo soy amigo de todo esto, hermano. Del humo. Vigilias, 4 o 5 horas saltando. Yo me tuve que poner una chaqueta negra con cadena, con bototo. Me inventé ¿cómo se llaman esos que se ponen los muchachos acá? Un tatuaje. Me puse un aro y fui a un concierto rock de los jóvenes que yo pastoreaba, porque yo estaba en contra del rock evangélico. No lo dijeron mucho, pero es otro tema. Y fui con la única finalidad, y me senté en unas gradas de un cine, solamente para demostrarme a mí mismo en el contexto que estoy conversando, que yo no le puedo hacer la agenda al Espíritu Santo, que Él les puede hacer las cosas. Hermano, no estuve muy de acuerdo ni con la música, no la entiendo, nada de eso. Y para no sentirme mal, mientras todos estaban cantando, yo... Pero cuando predicó el pastor joven, hermano, que yo fui el primero en pasar adelante y convertirme. Y pedirle perdón al Señor. O sea, por favor, yo vengo de todo el mundo. Podríamos llamarle de la farándula evangélica.
que me hacían creer y pensar que si yo estaba en ese momento, mi vida ya, hermano, mi vida no va a cambiar allí. Mi vida ya fue cambiada en Cristo. Entonces, lo que para la gente antigua era una promesa y miraban 2000 años en la fe, yo la miro a 2000 años de distancia porque ya se hizo en Cristo. Entonces cuando Pablo dice, Dios le plació o le pareció revelar a su Hijo en mí, tú entiendes cuando Él tiene esa experiencia en Hechos 9 y tiene esa visión que lo trastornó, lo cambió. Y Él define en una etapa muy primaria de su vida, no puedo explicarlo, lo único que sé que esto es locura, dice. ¿Cuántos creen que el Evangelio es locura? Para el hombre de revelación siempre va a ser locura. Para el hombre de información, si lo puede explicar, el Evangelio no puedes explicarlo. ¿Me están escuchando? Entonces él se para frente al rey Agripa, años después, al final de sus días, y le dice, oh rey Agripa, yo no he sido rebelde a la visión celestial. Y Pablo escribe lo siguiente, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Leve tribulación. Yo tengo en la casa lo que todos los evangélicos tienen, que yo le llamo el tarot evangélico. El pan de vida, ¿lo conoces? ¿Cuántos tienen el pan de vida? Entonces, si el cartoncito no te gusta, lo cambian nomás, ¿cierto? Entonces yo salgo en las mañanas, antes de tomar el auto, y Filipenses 4:13. Gracias, Señor. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¡Aleluya! ¡Día de victoria! Pero cuando Pablo lo escribió, estaba en la cárcel. Entonces, el contexto en el cual yo declaro una palabra, hablo una palabra o predico es completamente distinto al contexto del apóstol Pablo. Y este hombre escribe esta leve tribulación momentánea. Y yo tengo gente en la iglesia que se ha ido de la iglesia porque en la iglesia no hay escuela dominical o redes de niños. Gente que se va de la iglesia porque la música está muy despacio, está muy fuerte. Pastor, me voy de la iglesia. En Santiago ocurre mucho que la gente se va porque en la iglesia no hay amor. Me voy porque no hay amor. Qué buena esa. Venga, hermana, ¿cómo que no hay amor? No, porque, hermana, ¿cómo que no hay amor? Si la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado en medio de nosotros por el Espíritu Santo. ¿No será mejor que no hay manifestación del amor? Pero que no hay amor. Si el amor no es un concepto, el amor es una persona, Cristo dentro de mí. Yo lo manifiesto a Él en la vida práctica diaria. Y Pablo dice, todos me han abandonado y algunos se han avergonzado de mis cadenas. A Pablo lo están pegando con el látigo y Pablo dice, me han pegado 40 latigazos menos uno. Pablo va a Jerusalén, hermano, y les sacan, no sé, pero lo dejaron para una foto del Facebook, hermano. Lo sacaron, lo ayudaron. Se sube a una embarcación y la embarcación se comienza a hundir. Se abraza una tabla y llega al otro lado y Pablo dice, ya, esto ya terminó, no puedo tener más problemas. Y lo están esperando los bárbaros que descueraban a la gente viva y la dejaban enclavada en la arena. Y se liberó de aquello. Ya cuando se libera de aquello, dice que una víbora se le pega en su mano. Y este hombre que vivió todo aquello, que le cortaron la cabeza, cuando escribe dice, lo que yo estoy viviendo es una leve tribulación. Y yo les digo, hermano, me pierdo ahí.
me pierdo. Para él era leve. Y tú entiendes que cuando está en la cárcel, a sabiendas que lo van a matar, tomó a su compañero, Silas, y le dices, a ver, dame 1.000, le dice. ¿Qué tal si cantamos? Esa es la diferencia. ¿Qué pasa en tu casa cuando no está el humo? ¿Qué pasa en tu casa cuando no tienes a estos salmistas que te ministran? ¿Qué pasa cuando no lo sientes? ¿Qué pasa cuando el barómetro de medición? Fui al culto y no sentí nada. ¿Y qué culpa tiene? ¿Sabes que cuando predicas, hermano, no siento nada? ¿Y qué culpa tiene el hermano? Es como el hombre que fue al médico y le dice, doctor, ¿sabe que tengo un problema? No sé, me duele todo el cuerpo, me toco la cabeza, me duele, me toco el corazón, me duele, me toco la rodilla, y el médico le dice, muéstrame el dedo. ¿Sabe usted tiene el dedo fracturado? Le dice. Abraza al que está a tu lado y dile, el problema no está afuera, lo tienes tú. ¿Cuántos saben eso? Revelar a su Hijo en mí. Cuando no estén tus papás, cuando todo el mundo se olvide de ti, cuando la oración no te funcione, y estés sola, y pareciese que Dios se fue, siempre vas a tener un invitado que va a golpear tu puerta. Va a ser la serpiente de la duda, la serpiente de la depresión, que pareciese que se escondió en una esquina, la serpiente de la nostalgia, de los recuerdos, de los miedos, los temores. Ella sabe cómo alcanzarte, a menos que comprendas o entiendas que tu estado de ánimo no le puede hacer la agenda a Dios. Cuando la Biblia dice, diga al débil, nos te está enseñando a ser cínico. Ay, que si yo no lo siento, hay gente así. La Biblia nos enseña a hablar fe. Si dice, diga al débil, es porque está débil. Débil. Y el débil tiene que sacar la fuerza de su interior, decir, yo soy fuerte. No en mis fuerzas, no en mis capacidades. Si la vida cristiana comienza con la muerte, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo. ¿Cómo lo vivo? Si acabo de decir que ya no vivo. La vieja naturaleza, la vieja creación, el viejo... Alguien me gustó el título de alguien de los que dijo el nuevo hombre, que es importante entender eso. Y todo lo antiguo quedó crucificado. El viejo hombre ya no vive más. Pero la nueva criatura que nace en Cristo... Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo, como decía la pastora, no es tu fe. Es la fe del Hijo. Que en la medida que la palabra comienza a germinar dentro de mí, yo comienzo a ser transformado en vida nueva. Y esa vida nueva es la que necesita ser fortalecida. Bendito sea el Señor. ¿Están acá o no? Hay un hombre llamado Isaac Perlman. Él es uno de los mejores violinistas, ya voy a ir terminando ya, de los mejores violinistas del mundo. Él hizo un concierto en los Estados Unidos, en Nueva York, en uno de los auditorios mejores del mundo, si no es el mejor. Lleno, 20.000 personas. Mientras él tocaba su violín, en pleno concierto, se le cortó una cuerda. Y él tenía personas que estaban tras bambalinas y le hacían señas para cambiar su instrumento. Un violín tiene 4 cuerdas.
Y él siguió por 2 horas, solamente con 3 cuerdas, mientras le hacían señas para que cambie el violín. Cuando ese hombre terminó, luego de 2 horas, ese auditorio se levantó y ovacionó y aplaudió a este hombre. Cuando los aplausos comenzaron a menguar, alguien le pregunta y le dice: don Isaac, ¿por qué usted no quiso cambiar su instrumento? Y él responde lo siguiente: en la vida, tú tienes que aprender a funcionar con lo que te quede. A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te va a recoger. Aunque tu marido se vaya, tu esposa te abandone y todo lo que has planificado en la vida no se ha concretado aún, fuiste diseñada por Dios, diseñado por Dios para funcionar en ambientes hostiles. Estás preparada, no son tus fuerzas, el profeta lo dijo, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. La fuente es lo que le dijo a la samaritana, lo empecé ayer. No es fuera, no es el pozo. La mujer le hablaba de doctrina y Jesús se toma la cabeza. ¿Cómo le explico a esta mujer que no estoy hablando de teología? Que no le estoy hablando de la doctrina sistemática. Te estoy hablando de otra fuente. He tratado de hablar de este pozo para que tú lo entiendas, le dice. Pero estoy hablando de otro pozo, del que está en tu interior. No es lo que viene de afuera que a ti te toca, es lo que tú sacas de en tu interior para bendecir al mundo. Cuando Cristo sea manifestado en nosotros, luego nosotros le vamos a manifestar a Él. Por eso es que cuando Jesús se para frente a Juan el Bautista, Jesús dice delante del mundo religioso, estaban todos escuchando allí, los estudiosos del Pentateuco, y Jesús libera lo siguiente, dice: no hay nadie más grande nacido de mujer. Y en la mente religiosa ellos no comprenden eso, porque no pueden comprender que este hombre que comía miel silvestre, que tenía pelo largo, que era un revolucionario, pudiese ser mayor a sus padres Abraham, Jacob e Isaac. Pero Jesús no termina allí. Jesús dice: este es más grande que David, este es más grande que Abraham, este es más grande que Jacob, este es más grande nacido de mujer. Mas yo digo a ustedes, cualquiera de vosotros que nace en el reino, mayor es que Juan. Porque la grandeza en el reino, ¿saben lo que la hace? Abraham era grande y lo vio a 2000 años de distancia Jesús. Abraham dijo: yo estoy viendo la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. 2000 años de distancia. Pero Juan el Bautista es más grande que Abraham, porque él no lo tiene a la distancia, él lo tiene a su lado. Pero tú no lo tienes a la distancia, tú no lo tienes al lado. Tú eres más grande que Abraham. Abraham quisiera estar sentado allí, Jacob quisiera estar sentado allí. Nosotros alabamos a David, pero David quisiera estar sentado en tu lugar, porque tú estás en el lugar que David siempre, él profetizó del tabernáculo, de su tabernáculo. ¿Y cuál era su tabernáculo? La grandeza que la hace en Cristo en una persona es que ya no esté fuera, no esté lejos, sino que esté dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que a ti te hace grande. No está lejos, no está al lado, está dentro de mí. Y eso es lo que Pablo descubrió, que a Dios le fue revelado, a Cristo
dentro de Él. Póngase en pie esta mañana y dele un fuerte aplauso a su nombre. Vamos, denle una ovación. Bendito sea su nombre. No está lejos, no está al lado. No lo vengo a buscar, lo traje y lo llevo. Levante su brazo, dele gracias al Señor. Padre, gracias por esta mañana.